que los hombres tratan con respeto. Si te acercas a esos hombres que sustentan un poder que trasciende lo que conocemos, con permiso y dando gracias nos bendicen al nacer, invocando a un guía elegido entre sus ancestros. Saben que aquí no escuchamos llanto, nuestra raíz se ha desenterrado, nos da pavor caminar descalzos, no hay solución. Por los siglos de los siglos, les tratamos de inculcar creencias que a nosotros nunca nos sirven. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Esto es Let's Talk Marketing. en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias, efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludar social. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Proyecto Radio MX, a través de Facebook, a través de YouTube y también obviamente a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing Radio. Les dejo el teléfono en cabina 5564-188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes, para que marquen, para que den su punto de vista y también pueden dar sus comentarios a través de las redes sociales el día de hoy. Bienvenidos, viernes ya, vamos a disfrutar del fin de semana. Prácticamente penúltimo fin de semana o viernes del mes de mayo, arrancando ya o prácticamente ya la mitad casi de año. Ya vamos a empezar el mes de junio en 2 semanas y ya muy rápido se va este tiempo. Aprovechemos al máximo. Y bueno, hoy en el estudio tenemos a un gran invitado, al ingeniero Jorge Maquita. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, estoy muy contento. Me da muchísimo gusto que estés contento, yo también. La verdad es que hace prácticamente unos pequeños ayeres, Jorge, que no nos veíamos. Jorge es una gran persona, un gran profesionista en el tema de lo que es ingeniería de empaques. Ahorita vamos a platicar mucho más acerca de él. De toda la experiencia que tiene más de 40 años en el mercado, prácticamente trabajando con experiencia en desarrollo de empaques. Y hoy precisamente el tema que vamos a tratar aquí en Let's Talk Marketing es la innovación en el desarrollo de empaques. Es un elemento clave en el éxito de nuevos productos, de lanzamientos, de productos establecidos que están cambiando tal vez imagen o que están cambiando su distribución a través de un empaque nuevo, diferente o moderno. Entonces, toda esa cuestión involucra mucho la interacción de marketing con el área de desarrollo de empaques. A veces uno piensa que solamente es el diseñador gráfico y vamos a establecer un nuevo diseño para el empaque que ya está establecido, pero hay muchas veces que hay 3 elementos siempre que tienes que tener presente en el área de marketing, que uno es el tema de evolución, ¿no? Que es que hay que ir evolucionando con las marcas. Otra es el tema de las tendencias que está pasando en el mercado, las tendencias de empaque, las tendencias de uso, las tendencias de cambios de hábitos y también obviamente de las cuestiones de cuidado del medio ambiente. Y por ahí también el tema relacionado con esto, la innovación, ¿no? La innovación per se en el tema de lo que son los empaques. Y ahí viene también involucrada una cuestión relacionada con lo que acababa yo de mencionar del medio ambiente, la sustentabilidad, que es algo que los últimos por lo menos 10 o 15 años la sustentabilidad ha tomado un auge bastante relevante y obviamente toda la gente que se encarga de esta cuestión de ingeniería de empaques tiene que estar
siempre a la vanguardia buscando qué tipo de materiales, qué tipo de lineamientos o políticas se cambian para obviamente dar el mejor material para que los productos que ya tienen una marca o bien aquellos productos que nacen tengan una buena percepción al momento de tener ese primer contacto con el consumidor, porque finalmente la imagen de marca está relacionada y totalmente relacionada con el empaque, mi querido Jorge. Claro, ¿no? Yo te diría desde el principio, tomando en cuenta lo que decías desde el principio, ahí yo te diría, el empaque va acompañando finalmente esta evolución en la parte de mercadotecnia, en el producto como tal. El empaque en realidad, o sea, más allá de vestir, lo que va haciendo finalmente también es ir acompañando al consumidor en las necesidades que se van presentando con el tiempo, ya sea a través de cuestiones, yo te diría, de tipo demográfico, o sea, hablamos de los empaques, por ejemplo, para niños o los empaques para gentes mayores, en cuanto también a la parte de mujeres, por ejemplo, y lo que requiere ciertos productos para mujeres o ciertos productos que tienen que reflejar finalmente una imagen más hacia la mujer como tal. Y al mismo tiempo el empaque va acompañando finalmente toda esta experiencia que el consumidor está buscando para mejorar, digamos, el uso del producto como tal. Y al final de cuentas, parte de lo que dices es importante también, o sea, la parte de la sustentabilidad, o sea, el consumidor como tal cada día está mucho más consciente finalmente del impacto de la sustentabilidad y lo que significa utilizar un empaque, pero al mismo tiempo requiere de parte de los mercadólogos, de parte de la parte de ingeniería, que se le eduque finalmente en esta parte de sustentabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se requiere para que sea sustentable un empaque? ¿Cuáles son las metas que se deben buscar finalmente dentro de esto para que el consumidor se sienta incluso enganchado con el producto que está consumiendo a través digamos, de todo lo que significa ese producto en términos de las políticas de sustentabilidad que van detrás de él? Sin duda, yo creo que es una de las labores más interesantes que tiene todo este proceso de desarrollo de productos, porque finalmente si nos ponemos a pensar, amigos, que cómo vendemos los productos, ¿no? Finalmente todos los productos, si no son caseros, ¿no? Y voy ahorita a platicar un poquito más rudimentario, todos traen un empaque. Todos aquellos productos terminados o procesados tienen un empaque con el cual se tiene que comercializar, ¿no? Por cuestiones de higiene, por cuestiones de distribución. Y obviamente esa camisa, ese traje, obviamente debe de tener cierto perfil, cierta directriz, ¿no? Identificación, ¿no? Por parte de las marcas, obviamente ligado tanto al tipo de empaque que se usa, la practicidad o uso que tiene ese empaque y obviamente toda la imagen que tiene en el contexto gráfica, visual, lo que como tú comentabas, el tema del enganche, ¿no? Enganchar al consumidor es algo muy importante y el empaque es en el punto de venta y también cuando tú lo ves a través de internet, aunque no lo puedes palpar, pues obviamente una cuestión muy interesante decir, oye, ¿me gusta o no me gusta? ¿No? De ahí de la vista nace el amor, como quien dice. Sí, yo te diría, el empaque es este look que te da finalmente el branding del producto como tal. Todos sabemos que hay colores que identifican muy fácilmente a un producto, tendencias que identifican finalmente un producto. El azul siempre ha sido la parte de light, por ejemplo, formas que identifican finalmente el tipo de producto, a veces ni siquiera poniendo el logo ya sabes de qué producto estás hablando, pero al mismo tiempo, más en la parte gráfica, yo hago siempre esta analogía, el empaque es como el vivieron felices para siempre, y voy a explicar un poquito en ese sentido, o sea, el, el consumidor cuando pasa por digamos un pasillo, lo que está viendo es un montón de productos y sus empaques como tal. Y sí te puede llamar la atención un empaque, se puede ver bien, se puede ver llamativo y demás. Pero el momento de la verdad se da cuando ese empaque genera esa experiencia de uso del producto en el consumidor. Ahí es donde el consumidor finalmente genera esta conexión, yo te diría, casi sentimental con el producto, de tal manera que el consumidor recuerda esta experiencia todo el tiempo y sabe finalmente que la calidad de lo que se va a entregar a través de ese empaque se va a mantener. Y en ese sentido, o sea, digamos, aseguras ese vivieron felices para siempre. Es decir, o sea, yo le doy a mis alumnos luego en la maestría, le digo,
Pero ¿quién se casa con alguien en amor a primera vista, ¿no? O sea, lo que necesitas es toda la experiencia, el cortejo y demás. El empaque genera esta parte del cortejo con el consumidor. Hace finalmente que el empaque genere y haga que el producto sea probado y sea probado de una manera agradable y que lo recuerde en el subconsciente siempre el consumidor como una experiencia muy agradable. Definitivamente, y si nos ponemos a pensar, ya hablando desde el punto de vista marketing, en investigación de mercados, en el tema de lo que la gente invierte de tiempo para impactarse por un empaque en el anaquel, estamos hablando de 7 segundos, que tal vez la gente diga, ¿cómo 7 segundos? Cuando tú peinas un anaquel, tienes solamente una oportunidad, una ráfaga de 7 segundos, ¿no? Promedio, para que una persona se detenga y diga, déjame revisar este producto porque me llamó la atención. Y obviamente el empaque funciona o tiene una gran participación per se como empaque para que la gente se detenga a verlo. Y sin lugar a dudas, lo que tú dices, ese cortejo que sucede en una pareja, pues aquí el cortejo es de 7 segundos, ¿no? Obviamente si vamos ahora a la parte de internet y que tenemos la posibilidad de verlo, pero no es lo mismo visualizarlo a nivel digital que palparlo en el punto de venta, ¿no? Que a veces, si ustedes se ponen a pensar qué hago yo en el autoservicio o en la tienda donde tengo la disposición de los productos, es solamente comenzar a revisar, voltearlo, subir, bajar, pero antes de que suceda ese proceso, esa toma de decisión de detenerme a ver es muy rápida. Entonces, tenemos muy poco tiempo en ese sentido para poder trabajarlo. Ahora, algo que me llamó mucho la atención, mi querido Jorge, después de que nosotros dejamos de vernos hace unos años, ¿no? Siendo compañeros de trabajo en una gran empresa que se dedicaba a los alimentos, pues tu trayectoria ha seguido bastante fuerte, ¿no? Estuviste obviamente antes de estar en productos de maíz Unilever, en Gillette, estuviste en Pepsi durante mucho tiempo, trabajando mucho en proyectos de sustentabilidad, nuevos desarrollos, innovación. Hoy eres profesor de la Maestría en Desarrollo de Innovación Alimentaria, eres miembro de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, tienes 10 patentes utilitarias en envase, desarrolla de implementación de proyectos de sustentabilidad que incluye 100 toneladas de reducción de PET. Entonces, realmente todo tu bagaje y tu know-how va muy enfocado, no solamente a hacer un empaque propio para el consumidor, sino empaques que realmente impacten también al medio ambiente de manera positiva, a la cuestión de utilidad que la compañía dice, oye, te estoy invirtiendo demasiado en empaque y ver de qué manera haces más eficiente ese producto. Y la verdad es un honor tenerte aquí, Jorge, porque además de todo eso cerraste tu candado diciendo, oye, voy a emprender y voy a tener mi propio negocio. O sea, eres un consultor que tiene su negocio llamado Pack Innovation Consultores y que está dedicado totalmente al soporte de innovación, diseño y sustentabilidad del packaging. Sí, tío. Yo te diría, este es como el cierre de todo un proyecto que he manejado durante todos estos años, continuando con la diversión en empaques en realidad. O sea, yo te diría, desde que nos veíamos en productos de maíz, después de la parte de Unilever, después estuve de hecho alrededor de 4 años como consultor igual, la misma compañía, y después regresé a la industria por un tiempo en Pepsi, y en Pepsi tuve la oportunidad finalmente de tener, digamos, un ambiente de trabajo que te permitía ser creativo y te permitía ser innovador y te permitía finalmente buscar, digamos, con todos los recursos, todas las tecnologías necesarias finalmente para impactar el negocio como tal. A mí me tocó desarrollar la botella Gatorade que se toman los deportistas luego para correr, me tocó a mí desarrollarla. Y más allá de la parte, yo te diría, de la parte tecnológica que significaba reducir el peso de la botella, porque es muy complicado una botella que se llena en caliente, reducirles el peso. La parte del impacto de sustentabilidad fue muy interesante, o sea, más o menos, o sea, yo te diría, del peso de la botella, redujimos alrededor del 30% en el peso original, o sea, nos fuimos de 30 alrededor de 22 gramos en la botella como tal. Eso significó 100 toneladas de PET fuera del mercado que ya nos estarían utilizando para esto, pero además, yo diría, con un desarrollo que nos permitió tener la ventaja competitiva en términos de tecnología a Pepsi durante más de 5 años, teniendo la botella más ligera en el mundo. Excelente. Y además algo que tú acabas de mencionar, durante 5 años manteniendo, y es algo bien importante que sucede en todo el mercado,
y que solamente este tipo de desarrollos no son perpetuos, y me refiero a ese tema de concepto de perpetuidad, porque siguen trabajando, ¿no? Un experto en empaques en este caso sigue trabajando en innovación y retrabajando, aliados obviamente mucho pegados con las tendencias tecnológicas, los beneficios que una máquina convencional o no convencional puede hacer y qué tipo de aditamentos o adicionales tienen que estar incluyendo para estar modificando y para estar haciendo mucho más eficiente un empaque. Sí, yo te diría, la labor más interesante de un ingeniero de empaque en realidad no es tanto la parte técnica que nos apasiona. Yo te diría, yo entro en una planta y me siento así como que yo soy de aquí. Correcto. Es más la parte, yo te diría, en la que puedes tú empezar a conectar los puntos, o sea, decir, esta tecnología, este material, estas tendencias, esto lo empiezas a conectar finalmente y puedes concretarlo en un proyecto de innovación de empaque como tal. Es así como operé durante todo el tiempo que estuve en Pepsi, es decir, tú veías nuevas tecnologías, Pepsi es un gran nombre y la gente que ibas a las ferias y la gente te mostraba sus máquinas y demás, pero la labor en realidad era, si yo veo esta máquina y yo veo este material y veo estas tendencias y veo al consumidor que va por acá, ¿cómo junto todo esto? Y ahí es donde empieza la parte de la innovación de empaque, porque no es solamente resolver un problema técnico, sino generar una serie de soluciones holísticas, digamos, para el consumidor. Correcto. Que junte todas estas tendencias. Muy bien. Oye, Jorge, y por ejemplo, ¿cómo se arranca un proyecto de empaques desde la perspectiva de marketing? Híjole, eso, yo diría, una de las cosas que puedo decir es, yo me siento muy contento de saber que trabajé con el mejor equipo de marketing de toda mi vida, que es en productos de maíz. Sí. Y nos entendimos muy bien en ese sentido. Y o sea, lo primero que tienes que hacer es empezar como a entender qué es lo que busca marketing y empezar a entender finalmente también al consumidor. O sea, no es una cuestión nada más en la que marketing te cuenta, sino el ingeniero de empaque conoce al consumidor, o sea, participa con marketing finalmente en todas estas cosas y entonces empieza a hacerse una idea de cómo hacer el proyecto. La otra parte dentro de esto se tiene que generar siempre un brief, una manera finalmente de establecer un punto de partida que tiene que ser dinámico entre marketing y la parte de ingeniería de empaque. Es decir, marketing dice, yo quiero un producto que haga esto. Ingeniería de empaque lo que tiene que hacer es tomar estos elementos y empezarlos, digamos, a pelotear con los proveedores y a pelotearlos con la planta y demás, y decir, esto es lo que podemos hacer en tanto tiempo, estos son los costos, necesito aclarar ciertos conceptos contigo de lo que significa esto. Y en ese peloteo final se llega, digamos, a algo mucho más, digamos, completo finalmente en términos de definición. Ahí es donde empieza finalmente todo este asunto de hacer la innovación y trabajar con marketing finalmente en desarrollar estos empaques. Y algo que tú mencionas muy interesante, el tema de el trabajo en equipo, sin duda es muy importante, que el brief no es únicamente entregar el brief al área de diseño de empaques, sino trabajar de la mano, porque lo que tú dices, el regreso que viene de empaques, es decir, oye, déjate explico lo que estoy viendo en este empaque, o tal vez atributos o beneficios que tiene este empaque, es mucha carnita para que el área de marketing también trabaje en beneficios de comunicación al consumidor. Exacto. Y así sacas el mejor provecho en toda la estructura del ciclo del proceso de marketing, en el caso de todo lo que es el desarrollo de empaque, ¿no? ¿Qué factores consideras para implementar un empaque que cumpla con las expectativas del consumidor? ¿Cuáles son esos elementos que dices, esto no puede fallar o no puede faltar para que podamos darle el mejor perfil de producto a un consumidor? La primera dentro de todo esto es el tipo de producto que vas a envasar como tal. O sea, cómo lo vas a proteger, cómo va a hacer finalmente que llegue, digamos, fresco al consumidor, de tal manera que pueda permitirse saborear y probar el producto y tener esa experiencia con el producto. La segunda parte es entender cómo utiliza el producto el consumidor como tal. O sea, tú puedes decir, o sea, a lo mejor, digamos, el consumidor lo que hace nada más es agarra y avienta polvos, o lo que necesita es algo finalmente que te pueda dosificar más. Entonces, entender esa parte del consumidor te ayuda finalmente para entender cuál es la solución que le puedes entregar al consumidor como tal y qué es lo que puedes hacer finalmente para que el consumidor se sienta contento con lo que estás, con
empaque como tal. Y ahí, por ejemplo, Jorge, ¿tienes algún ejemplo donde me digas, oye, uno de los proyectos más retadores, ¿no?, que tuve fue X o Y, en donde encontraron la solución y obviamente se ejecutó en el mercado? Sí, yo te diría, estando en Pepsi, me tocó trabajar en un proyecto que se llamaba Dreamfinity. Dreamfinity es un proyecto que recibió muchos premios y demás, pero mucho de esta parte fue el comienzo de, yo te diría, un concepto, una idea que traía una persona de marketing de Pepsi que estaba en Miami, y empezamos a pelotearlo, toda esta parte de personalizar finalmente la bebida. ¿Cómo haces para que el consumidor se sienta que es su bebida y no es la bebida de alguien más? Correcto. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer todo eso? Tienes que empezar a ver, bueno, o sea, cómo separas, cómo haces que el producto se entregue al consumidor, qué es lo que necesita. Y entonces, entre lo que está imaginando esta persona de marketing, lo que está imaginando, entre lo que tú estás viendo finalmente de tendencias y lo que hay finalmente en el mercado como tal, dices, pues llegamos finalmente a un concepto, yo te diría, totalmente innovador. Es la primera vez en mi vida, yo te diría, que veo una marca nacer. Okay. Así. Y la otra es la primera vez que veo finalmente un concepto que se empieza a extender finalmente hacia otros mercados y hacia otros conceptos como tal. Cuando nace Dreamfinity se nació como, digamos, una botella que era reusable y tenía un pod, digamos, un cartucho finalmente de plástico, que además tenía líquido y polvo al mismo tiempo. Polvos funcionales como cafeínas, vitaminas y demás. Y tenía la parte del concentrado de líquido, que era más esta parte de tés, esta parte más como más de calmantes, ese tipo de cosas. Entonces, poner todo en una bolita finalmente de 6 onzas y que funcionara en la máquina era la primera parte. La segunda parte dentro de esto es toda la parte del supply chain y cómo distribuyes esto, o sea, cómo haces finalmente que el producto llegue realmente al consumidor. Y lo interesante fue que todo el concepto de esto nació, yo diría, pensando en e-commerce más que en el comercio tradicional y en nuevas marcas más que en las marcas tradicionales de Pepsi. Cuando nació todo esto y empezó a pelotearse, digamos, entre toda la gente de Pepsi, de ahí nació la idea finalmente también de utilizarlo para Gatorade. O sea, ¿cómo le haces para que el deportista tenga una hidratación personalizada en términos de lo que requiere por el tipo de ejercicio y por el metabolismo que tiene? Entonces, todo eso fue lo que empezamos a trabajar finalmente y llegamos a este proyecto. O sea, entregar, o sea, en una pequeña bolita de PET se veía reflejado todo este concepto finalmente de cómo entregabas un sistema que hidrataba al deportista, pero también un sistema que podía servir para que el consumidor se sintiera que estaba personalizando su bebida. Es una, como se menciona, es una ingeniería totalmente y además súper rica, ¿no?, en todo este contexto que mencionas, porque a veces uno como consumidor final dice, oye, estoy tomando, vamos a poner el ejemplo del Gatorade, ¿no? Estoy tomando una bebida energetizante que tiene un buen sabor, ¿no?, que la botella está padre, ¿no?, y pues me va bien para el uso que manejo. Tras bambalinas y todo el proceso y todo el conocimiento que viene, ¿no?, de expectativas del consumidor, usos y hábitos, materiales, disposiciones, si puedo hacer una botella o un dispositivo, ¿no?, que sea ad hoc a lo que estoy pensando y desarrollarlo, toda esa maravilla que tiene el desarrollar y ver a un hijo nacer, ¿no?, como tú en el tema de empaques y a lo mejor marketing desde el punto de vista de marca, producto, pues obviamente es algo que uno no tiene palabras a veces cuando lo ves en el mercado y dices, mira, va ahí, o cuando lo lanzaste al mercado y años después dices, oye, ¿qué más han hecho? ¿Qué más han hecho en esa compañía o qué más han hecho en el desarrollo de empaques o lo que sea? Es una cuestión muy, muy interesante. Ese es un reto muy padre, tener una marca o un producto que nazca desde cero, y yo creo que los que tengan la oportunidad de que pase eso con sus productos, la verdad es que es una experiencia muy, muy grata. Otra pregunta que tenía yo, Jorge, es ¿qué tendencias del mercado implican un cambio de paradigmas en la manera de comercializar productos desde el punto de vista para ti de empaques? Bueno, la otra parte, y lo platicamos al principio, era la parte de
lo que la pandemia ha traído finalmente en términos de consumidor y en términos de consumo ha cambiado totalmente. O sea, toda esta parte de e-commerce ha ido cambiando finalmente la manera en la que la gente ve los productos y la manera en la que la gente adquiere los productos como tal. ¿Cómo haces finalmente para que el empaque tenga, digamos, un impacto en el consumidor, aun cuando al principio tú no lo puedes tocar? Es decir, tú vas, antes de la pandemia, tú podías ir al Superama, podrías estar viendo, digamos, 3 o 4 botellitas y me dices, pues me gusta esta y me la llevo, la pongo en mi carrito, pago y chao. Cuando tú entras a páginas de e-commerce, lo que te vas a encontrar, si tú buscas botellas de aceite, te vas a encontrar como 1000 botellas de aceite o mil diferentes maneras de hacerlo. O sea, ¿cómo diferencias finalmente tu producto? Nuevamente es a través del empaque, pero en un concepto que yo le llamo el empaque más allá del empaque. Es decir, ¿cómo haces que la experiencia del empaque como tal trascienda finalmente la entrega finalmente del producto como tal y que le encuentren otros usos para esto? En ese sentido está mucho la parte, yo te diría, toda esta parte de realidad virtual, toda esta parte de realidad aumentada empieza a tener mucho sentido. Toda esta parte de la impresión digital, toda esta cuestión en que puedes tú personalizar tus empaques. Hay un montón de cosas que puedes hacer con las nuevas tendencias que hay en términos tecnológicos. O sea, yo te diría que el mercado está reaccionando a esto y está reaccionando bien. Tiene que acelerar más el paso finalmente para, digamos, empezar a alcanzar al consumidor en lo que está requiriendo como tal. Pero sí hay, este reto es importante porque de alguna manera implica formas diferentes de entregarse, eliminación a veces de empaque innecesario, tiene que ver finalmente con esta parte de cómo todavía el consumidor puede sentirse identificado con la marca, aunque no lo tenga finalmente frente a él. Esa es una de las cuestiones más relevantes, creo yo, con esta cuestión que tú mencionas. Hoy, por ejemplo, hay empaques primarios, que es el empaque final que los consumidores ven, pero el empaque secundario, ¿no? Donde viene empacado. Y a veces ahora con el concepto del delivery que hay de e-commerce, todavía existe un empaque tercero, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mucho más eficiente mis entregas? ¿Cómo hago con todo este proceso, pensando desde el desarrollo de empaques, tenga mucho más eficiencia en todo este proceso? Que tal vez dices, oye, no me toca a mí, le toca al que distribuye, pero finalmente es una cadena de abasto y obviamente es mucho material de empaque. Vamos a regresar después de un corte, no se vaya, estamos aquí en Let's Talk Marketing hablando de la innovación en el desarrollo de empaques con nuestro amigo Jorge Vaquita, aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Regresamos en un minuto. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Hola, soy Lizeth Pacheco. Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Nad. Te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot. Nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación Proyecto Radio MX.com. Yeah. Hola, soy Nad.
Te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot. Nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación proyectoradiomx.com. Bien, regresamos aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Estamos hablando de lo que es la innovación. Nos está escuchando, viendo o sintonizando en cualquier red social. Saludos a Dianita Anita, a René Soriano. Saludos, René, a donde quiera que estés, por allá lejos en Monterrey, por allá anda el señor René Soriano. Y bueno, también René trabajó con el señor Jorge Maquita, realmente fue su sensei, ahí en todo lo que es ingeniería de empaques. Felicidades y saludos a todos. Bien, vamos a continuar platicando con Jorge con respecto a esta cuestión de todo el movimiento moderno o la tendencia de lo que es el e-commerce, toda esta cuestión que platicábamos ahorita de toda la relevancia que tiene la cuestión del empaque, ¿no? Y que hoy tenemos una cuestión mucho más más adicional con el tema del empaque terciario, con lo que hacen obviamente todos los deliveries del e-commerce. Ahí, Jorge, ¿cuál es el papel de la innovación en esta nueva realidad, la innovación en el empaque, con esta cuestión de la pandemia? ¿Con qué te has topado ahorita con tu negocio? Mira, lo que me he topado finalmente es con gente que está buscando cómo comercializar finalmente sus productos y de alguna manera cómo también empezar, por un lado, a cumplir finalmente con los estándares de manejo y de distribución y de pruebas físicas que se le hacen a los empaques, que eso es mucho lo que pide la gente de Amazon, por ejemplo, pero al mismo tiempo cómo optimizar finalmente la parte del empaque y la parte de cómo ponen el empaque, digamos, en un empaque terciario como tal. Uh-huh. O sea, siempre es esta cuestión de quererlo proteger y demás, y a veces siempre por esta cuestión de querer estandarizar todo, a veces hay un sobreempaque finalmente en este tipo de productos como tal. Entonces, asesorar finalmente a la gente para que pueda desarrollar, digamos, el empaque óptimo para que el consumidor, más allá de lo que le llama la gente de Amazon el beauty packaging, que es como los colores y más, y se vaya sobre la parte del producto, por lo reciba finalmente y tenga finalmente esta experiencia con el empaque primario. Esa es la parte en la que yo estoy trabajando mucho con los clientes finalmente para esto. Y sin duda ahora, por ejemplo, hablando de todos estos conceptos como Amazon, como Mercado Libre, etcétera, tienen un gran reto ellos también en el tema de la seguridad. ¿A qué me refiero? Hay productos que obviamente en el delivery se hacen prácticamente con cualquier tipo de producto, ¿no? Pero cuando tenemos productos de alto costo, ¿no? Que son electrónicos, digitales, etcétera, hay un reto también ahí en la cuestión de todo el supply chain, de cómo asegurarme que el producto que llega a mi cliente final realmente es el producto que pidió, y no porque se hayan equivocado en la entrega, sino por la cuestión de ese ritual de mano en mano, y que llega obviamente hasta el consumidor final y que tal vez no llega lo que pedí, ¿no? Porque tal vez hay un riesgo de inseguridad, que tal vez alguien viole algún empaque. No sé si te has topado con ese tipo de cuestiones ahorita en esta cuestión pandémica. Mira, sí, o sea, la gente está poniendo mucha más atención finalmente en esta parte, o sea, estar seguro finalmente que lo que tú pediste fue exactamente lo que estás recibiendo en ese sentido. Y tú lo ves finalmente en los empaques terciarios, o sea, están, digamos, tienen identificadores, tienen sensores, tienen un montón de cosas que te sirven finalmente para saber que el producto como tal, lo que tú querías, está ahí y que nadie lo ha tocado anteriormente. Y que además está, digamos, en buenas condiciones. Muy bien. Vamos a platicar un poco de esto y aprovechar. Jorge tiene, obviamente, su negocio. Está, obviamente, apoyando a toda la gente que quiere una consultoría, una asesoría, el saber que tal vez si el empaque que tiene hoy es el correcto, o tal vez hay un problema de costos, o un problema de que si es un alimento, a lo mejor tiene un problema de calidad, en el sentido de que la vida útil pierde relevancia o es muy corta.
Pack Innovation Consultores, consulte a Jorge, le doy el teléfono 5518 49 14 08, 5518 49 14 08. También pueden encontrar a Jorge Maquita en jorge.maquita@packinnovation.com.mx. También tienes página de Facebook. Tengo una página de Facebook que se llama Pacojólicos. Pacojólicos, para todas aquellas personas que realmente, así como el marketing en el tema de empaques, pues son totalmente ligados y embriagados por el tema de los empaques. Y obviamente también está abierto a todas las cuestiones o dudas que tengan acerca de algún proceso. Y ahorita, por ejemplo, lo que estábamos platicando, lo que pasa con Amazon Mercado Libre, son dudas relevantes de gente puntual tal vez que le llega la duda o el problema al área de compras, que te dice, oye, ¿cómo soluciono ese tipo de problemas? ¿No? Y tal vez se dirigen obviamente a la gente o a las compañías que se dedican a empacar, pero la persona correcta o indicada para esa cuestión es una persona que se especialice en el proceso de la ingeniería de empaques y que te diga, oye, podemos o puedes solicitarle a tus proveedores este tipo de cuestiones o a desarrollar un proyecto para que se logre el objetivo del problema o de la alternativa que necesita cualquier compañía o cualquier persona que consulte. No sé algún otro comentario que tengas al respecto, mi querido Jorge. Sí, yo te diría, la parte de la consultoría como tal, sí es una parte en la que sí, encuentras muchos proveedores que te pueden decir, utiliza esto, esto o esto. O sea, pero eso es parte finalmente de tu propio, digamos, proceso de venta como tal. La gran ventaja que tienen con un consultor de empaque, y yo les diría, sin echarme más flores que las necesarias, pero con alguien que tiene experiencia finalmente, que ha estado de los dos lados del escritorio, es que tienes finalmente alguien que te puede juntar todos los puntos. Puedes saber finalmente qué proveedores son, qué tendencias, qué materiales, qué máquinas, qué se pueden hacer con todo esto. Y esta finalmente es una, yo te diría, una herramienta muy importante, porque a veces no solamente reside el problema en el material de empaque, reside también a lo mejor en la maquinaria, reside también a lo mejor en entender el producto y cómo el producto se mantiene finalmente fresco o no se mantiene fresco. Reside finalmente en los costos que se están invirtiendo, digamos, en el material de empaque como tal o en el proceso como tal. Ahora, con estas tendencias, Jorge, tanto en el tema del empaque primario y secundario, ¿qué es lo que estás tú visualizando en cuanto a tipo de materiales? Obviamente, sabemos que el tema del plástico y todo el concepto de resinas está subiendo mucho de costo, ¿no? En este último semestre es una de las industrias más impactadas por el costo. Y hay algunos productos que, sin lugar a dudas, no pueden evitar el uso o consumo de ese tipo de materiales. ¿Tienes algún proyecto que esté caminando por ahí con algún cliente, con algún asesorado? Sí, estamos trabajando, digamos, en Pack Innovation, estamos trabajando con clientes que están buscando empezar a entrar en este mercado finalmente de empaque. A través yo te diría, de utilizar las nuevas tecnologías, impresión digital, nuevos materiales como tal, y entrar en la parte de envase flexible, por ejemplo. Esa es una parte en la que estoy trabajando, y son gente que sí, o sea, hay una cuestión que impacta mucho, que son los precios. La otra parte es la percepción finalmente en la parte del consumidor y todo lo que significa la parte de empaques. Pero hay muchos elementos finalmente que se están juntando como para poder entregar soluciones idóneas finalmente para las pequeñas y las medianas empresas que luego no tienen estos recursos finalmente, o no tienen cómo resolver estas cosas por cuenta propia. Muy bien. ¿Qué tipo de clientes son los que habitualmente te consultan? ¿Empresas, corporativos grandes, pymes? He tenido de todo, o sea, he tenido desde pymes muy pequeñas. Yo tenía una compañía que hacía salsas, por ejemplo, quería exportar salsas o vender salsas, digamos, en los canales de supermercados, por ejemplo, hasta compañías grandes como Bimbo, que alguna vez trabajé con ellos para desarrollar empaques o para entrenar a la gente o para ayudarles a identificar ahorros en costos con la gente de Master Foods. Alguna vez trabajé también, logramos muy buenos ahorros de costos. Y no solamente en la parte de alimentos, he trabajado con compañías finalmente que hacen productos
yo te diría digamos, de oficinas, de escritorios, muebles de oficina finalmente que requieren protección y tenían que encontrar la manera óptima de generar esta protección sin adicionar costos, pero al mismo tiempo protegiendo que el producto llegara a donde tenía que llegar. Muy bien, yo me acuerdo ahorita que comentabas el tema de salsas, yo me acuerdo que en algún momento de la vida, cuando este producto o este tipo de productos que son tan ácidos y tan agresivos se empacaban en el tema de proceso de Tetra, ¿no? Tetra Pak, llegó un momento en donde las películas del mismo empaque, de su estructura natural, no aguantaban el nivel de acidez que tenían las salsas, que es lo mismo que sucede en los estómagos, ¿no? Claro. Ese nivel de acidez, pero era impresionante. Yo estando desde el punto de vista marketing y Jorge desde el punto de vista de empaques, en donde de repente yo me encontraba y decía, no puede ser que se delamine un producto, un empaque, ¿no? Por esta cuestión de acidez, que es un producto particularmente desarrollado para el mercado mexicano, ¿no? Y que ahí obviamente el área de investigación, el área de desarrollo de empaques y en conjunto con el proveedor, pues obviamente dieron una solución, ¿no? Definitivamente entregaron una buena solución y obviamente era una película que no existía en otro lugar del mundo, fue hecha, diseñada especialmente para el mercado mexicano con ese nivel de acidez. Sí, yo te diría, primero una de las cosas que quisiera decir es, esto es un proyecto con el que trabajé directamente también con René Soriano, que me está escuchando en este momento. Sí, claro. Y René Soriano estuvo trabajando, o sea, reportándome a mí, pero trabajando fíjate en la investigación de dónde venía todo esto. O sea, el primer punto de todo esto fue, ¿por qué sucede? ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Por qué se está delaminando? ¿Por qué tenemos este tipo de cosas? Entender esta interacción también es importante. O sea, a veces la gente no entiende que pues no nada más metes el producto y chao, o sea, se te va al mercado, sino tienes que entender que el mejor producto va a tener cierta interacción con el empaque y esta interacción finalmente va a generar reacciones o va a generar cuestiones físicas o pérdidas yo te diría, de fuerza mecánica, por ejemplo, que son importantes para el empaque como tal. Entonces, toda esta investigación nos llevó finalmente a entender el por qué estaba sucediendo esto. Y sí, o sea, lo que dices, o sea, fue único, o sea, en realidad fue nosotros, como productos de maíz en ese momento, dijimos, señores, esto es lo que necesitamos de ustedes, porque esto es lo que está sucediendo. Y obligamos finalmente a la gente de Tetra Pak a desarrollar un producto específico para nosotros, para envasar las salsas. Sin lugar a dudas, es una de las cuestiones, les comentaba yo hace rato, que vivir un tipo de experiencia como estas y además encontrar la solución, como tú decías, el proceso de investigación interno, el encontrar los porqués y qué tipo de alternativas hay para solucionarlo, pues obviamente es muy rico el encontrar ese tipo de soluciones. Y como hoy, por ejemplo, en el mercado, después de 20, 25 años trabajando en este mercado de marketing, viendo alimentos, viendo proyectos que en su momento se hablaba de empacar guacamole. Yo me acuerdo mucho de ese tipo de cuestiones, Jorge, que de repente decían, oye, hay un reto muy complicado con el tema del guacamole y es el tema de la oxidación del aguacate, ¿no? Claro. En un empaque terminado. Y ahorita que lo estamos platicando, me acuerdo de ese tipo de proyectos y cuando volteas la cara después de 20, 25 años, dices, se pudo lograr, ¿no? En algún momento de la vida y en algún proceso, ya sea por cuestión de empaque, ya sea por cuestión de proceso, pero finalmente los productos vienen tomando esos retos y los vienen aterrizando con todo este tipo de innovación e investigación. Sí, ahí yo te diría lo interesante de todo este mercado, de la parte de empaques, es que es muy dinámico. O sea, la solución que tenías tú hoy no es la solución que vas a tener, yo te diría, como se está moviendo el mundo dentro de un mes o dentro de un año. O sea, va a ser completamente diferente porque la investigación sigue su curso y la gente sigue entendiendo más y más y más. Y además sigue poniéndose retos finalmente de encontrar cosas diferentes, por ejemplo, para poder lograr finalmente los mismos resultados como tal. Te voy a dar algunos ejemplos. Sí, claro. O sea, toda esta parte, por ejemplo, de la parte de lo biodegradable, por ejemplo. O sea, que la gente pues, se pregunta, bueno, ¿qué es eso, no? O sea, ¿para qué sirve? Y a lo mejor no se entiende perfectamente porque todos hablan de biodegradabilidad y algunos te dicen, no, pues es biodegradable, pero hasta dentro de 5 años dices, pues no es biodegradable. Pero hay procesos en los que empiezas a ver incluso
a nivel finalmente microbiológico, ¿cómo puedes empezar a generar polímeros que pueden ser biodegradables y de fuentes renovables, por ejemplo? Es una parte interesante. Entonces, todas estas investigaciones te van cambiando finalmente el concepto. La parte de impresión digital, digamos, impresión digital debe tener ya prácticamente, yo te diría, desde que estaba en peso y se empezó a ver algo. O sea, yo salí en 2016, estás hablando como 5 o 7 años finalmente de todo esto, y apenas empieza a levantar finalmente esta parte de impresión digital como una solución finalmente para ciertos mercados. Todas estas campañas que hicieron, por ejemplo, y yo creo que es lo que hizo que la gente abriera los ojos, estas campañas, por ejemplo, que hizo Coca-Cola de cambiar, de poner los nombres de los consumidores en cada una de las latas de manera personalizada, pues no fue otra cosa más que ir sobre una tecnología que es muy similar, yo diría, técnicamente hablando, a lo mejor están lejos, pero para explicarlo, como si imprimieras en tu impresora de DeskJet, así, más o menos este tipo de tintas, pero pasaron a nivel industrial. Entonces, cuando HP empezó a hacer todo esto, se empezó finalmente a generar todo el movimiento y mucha gente se empezaron a voltear a decir, esto me gusta, y empezó como a moverle la imaginación a mucha gente. Pero son de esas cosas que dices, o sea, lo que tú veías antes y decías no es posible, ahora es posible. Ahora, yo te diría, el famoso código QR que todos hablan, QR de alguna manera te lleva a una página y tú puedes ver, digamos, ahora ves hasta el menú finalmente cuando vas a comer. Pero hay códigos que te permiten finalmente hacer el tracking de la vida en aquel, te permiten hacer el tracking del inventario, te permiten hacer tracking de promociones, puedes hacer promociones completamente diferentes, puedes generar una serie de información demográfica interesante para conocer mejor a tu consumidor como tal. O sea, esta parte no la teníamos antes, o sea, esta era como, digamos, era algo que te lo imaginabas así como de ciencia ficción, pero ahora lo ves. Y hay una frase que yo utilizo mucho para la parte de innovación, que tiene que ver con una adorada caricatura que teníamos de chicos, Mafalda, y decía algo muy interesante, decía, justo cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sí, esto es dinámico, constante, cambio, y como tú decías, no me puedo quedar estable o estático con lo que está sucediendo porque siempre hay nuevos retos, ¿no? Cambios de legislaciones, ¿no? Restricciones, oportunidades también para meter nuevos materiales o lo que tú decías de biodegradabilidad, que es una transformación radical, ¿no? Con todo esto que está pasando en el planeta y el reto de minimizar o afectar menos el planeta por todo este concepto de contaminación o por estar pues drenándole prácticamente al entorno lo que son las materias primas. ¿Qué es lo que tú estás viendo ahorita como next step, que tal vez ahorita dices no está aterrizado, pero qué va a pasar con los empaques el día de mañana? ¿Qué estás viendo tú con todo estas? ¿Estás tú muy pegado, sigues estudiando, sigues investigando? ¿Qué estás viendo tú para el futuro de corto plazo para empaques? Mira, yo creo que la parte de, yo te diría, esta parte de la pandemia le ha dado mucha forma a muchas cosas. La primera parte es esta parte de envases que te permiten dar una mayor seguridad, digamos, alimentaria o alimenticia al consumidor en términos de saber que vas a consumir un producto que no tiene ningún problema. O sea, toda esta parte en empaques se tiene que empezar a desarrollar también. O sea, la gente está muy preocupada por la parte de la salud y tiene que saber finalmente cómo poder utilizar estos empaques de manera segura sin que les afecte la salud como tal. Esa es la primera parte. La otra parte es la parte también de empaques inteligentes, empaques que te permitan finalmente sacar mayor provecho de lo que estás comprando, mayor provecho de lo que estás consumiendo en ese sentido, a través de conectarte. Si una de las cosas que tenemos, que poco tenemos, yo te diría en México, es, o sea, esta parte de cómo te conectas a través de las redes sociales y el consumo de empaque como tal. O sea, alguna vez yo tuve una plática muy interesante con una compañía que estaba desarrollando unas máquinas que hacían toda la parte de reciclado de botellas de PET. O sea, las ponías en una esquina y entonces tú podías meter tu botella y entonces te decía, acabas de reciclar una botella, Le decía, conéctalo a las redes, o sea,
que las redes finalmente sean parte de este esfuerzo. Claro. Para que la gente finalmente sepa, por un lado, o sea, el commitment que tienes con el medio ambiente, por el otro lado también que te sirva finalmente para impulsar y motivar a otros a tener el mismo compromiso social con lo que se está haciendo, y por el otro lado también como para hacer la parte del lo que dicen los gringos, the word of mouth, o sea, pasar de boca en boca finalmente lo que está sucediendo a través de las redes sociales. Esta parte nos falta mucho por explotar y por hacer finalmente que el consumidor se integre en todo esto, en todo este mundo finalmente, sobre todo aquí en México. O sea. Sí, tienes toda la razón. De hecho, ahorita que estabas platicando y comentando todo este punto tan relevante que es hablar de motivar a la gente, ¿no? Para tal vez el concepto del reciclaje, para tal vez el concepto de ir sumándole que tú participas también como consumidor en este contexto de mejorar el medio ambiente. No cabe duda que ese tipo de cuestiones nos enfocan a que cuando tú como marketing manager, como responsable de una marca, estás pensando y dando, obviamente, comunicando en publicidad todo el tema de beneficios de producto, y dices, oye, no te olvides, ¿no? Es una parte muy importante, no te olvides que el empaque que tal vez desarrollaron tuvo mucho de ciencia y mucho trabajo para que también explotes y comuniques e invites a la gente a decir, oye, este producto es biodegradable, es reciclable, o puedes tú participar en esa cuestión, que hay algunas compañías grandes que se han dedicado también a apoyar este tipo de conceptos y de motivar a la gente también, o de hacer conciencia por lo menos de, oye, este producto, este envase, esta botella, es una botella reciclable muy práctica. ¿Por qué? Pues porque es tan delgada que la puedo depositar en la basura sin ningún problema, se sintetiza, se hace más pequeño el tema de la contaminación, etcétera. Entonces, ¿algún comentario final, Jorge? Ha sido un agasajo estar contigo aquí platicando. No, pues te agradezco, es un agasajo estar contigo. Entonces, ustedes eran mi equipo de mercadotecnia favorito. Gracias, Jorge. Igualmente, creo yo que honestamente no me he encontrado yo también con alguien en tema de desarrollo de empaques con todo este contexto. Alimentos per se también tiene una riqueza y una cantidad enorme de información o de retos que tienes que cubrir por diferentes fórmulas, especificaciones, polvos, líquidos, espesos, trozos, etcétera. Y obviamente cuando tienes una persona y un equipo, porque no eras nada más tú, sino todo tu equipo que lo engranabas perfectamente para dar ese tipo de servicio. Y obviamente en marketing también muy conectados con esa cuestión de cómo nos ayudan las otras áreas a trabajar de la manera más efectiva. Jorge, muchas gracias. No, pues muchas gracias y te agradezco mucho acá. Y digo, solamente quiero decirles, el empaque importa. El empaque importa y mucho, y déjenme les recuerdo, pueden encontrar a Jorge Maquita en el 55 18 49 14 08. Está también la información en las redes sociales de Proyecto Radio MX y también en Let's Talk Marketing, jorge.maquita@packinnovation.com.mx. Métase a la página, ahí va a encontrar también Packinnovation Consultores, ahí va a poder también preguntar, si tienen alguna duda, conecten por favor con Jorge Maquita para que les dé la asesoría que necesitan. Yo me despido, gracias Jorge por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Nos vemos el próximo viernes 28 de mayo, ya prácticamente cerrando el mes de mayo. A mí me dará mucho gusto volver a platicar con ustedes la siguiente semana a través de Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, y estamos transmitiendo directo y en vivo a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Disfrute el fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.